Buenas tardes, hermanos. Nuevamente nos encontramos en este lugar, en la iglesia del Señor, para darle seguimiento a la palabra. Sabemos que la palabra de Dios tiene que correr. Es lo único que va a permanecer por la eternidad, aparte de las almas de los hombres. Así que en esta tarde quiero compartir una parte de las Escrituras que tiene que ver con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Esta tarde le titulamos El amor que todo lo puede. El amor que todo lo puede está basado en la virtud del amor. La semana pasada vimos lo que representaba la Pascua. Después de la Pascua y de la resurrección, por así decirlo, se levanta el campamento. ¿Y ahora qué? ¿Regresar a la rutina? Jesús regresó después de su resurrección y por 40 días estuvo en contacto con, no nada más con los discípulos, sino con mucha gente que fueron testigos de su resurrección. El propósito de Jesús de regresar de su resurrección era animar a los apóstoles, darles instrucciones de lo que estaba por venir, y eso era necesario. Pero esta vez Jesús andaba sin sus discípulos, lo cual ellos tomaron como un desaire. Y por consecuencia ellos intentaron regresar a su vida ordinaria. Pero Jesús, como un padre amoroso, les hace ver que hay una virtud que satisfacerá no solo sus necesidades de ellos, sino las de los demás. Me refiero a el amor. El amor de Dios toma relevancia en la vida de los discípulos después de este encuentro, porque después de haber resucitado y habiéndoseles aparecido en 2 ocasiones, todavía ellos tenían la incertidumbre de las cosas. Y la confusión era evidente, porque todavía no tenían la claridad de entender el propósito de ser un discípulo sobreviviente. Por eso la palabra, ¿y ahora qué? Y esa es la pregunta que todavía atañe a nuevas generaciones de nuevos creyentes. Y si no logran despegar en los primeros días, los intentos subsecuentes se volverán cada vez más difíciles, pero por gracia algunos lo lograrán, pero otros se la pasarán el resto de sus vidas intentándolo, haciendo de su vida una vida más infructuosa, insatisfecha y frustrada. El Señor no desiste de su llamado, porque el llamado que Jesús hace no depende de la elocuencia, ni tampoco del conocimiento, ni tampoco de la inteligencia, y mucho menos de las posiciones de influencia, sino todo depende del amor. Hablamos del amor de Dios. Ahora, yo le digo, examínese. Si usted está en la lista de los que se han quedado atrás, pregúntese, ¿será que me falta amor? ¿Por qué? Como el título dice, el amor todo lo puede. Así que vamos a nuestra lectura bíblica del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer del 1 al 23 y dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias
Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y habiendo dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Vamos a orar. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por esta lectura, Señor, que tú has traído esta tarde a nuestras vidas, para poder entender, Señor, la necesidad de poder identificarnos contigo, no nada más en tu muerte, sino en tu ministerio. Que nos ayude, Señor, a entender el compromiso que adquirimos cuando nos acercamos a ti y te decimos que te amamos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén. Bueno, como el título dice, el amor que todo lo puede, creo que ahora está tomando forma el título del mensaje. El amor de Dios, por si usted no lo sabía, es de las virtudes de Dios la más excelente.
Y por consecuencia es un amor el menos comprendido, el amor de Dios. Porque no tenemos una visión correcta de lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Constantemente Él tiene que venir a corregirnos, a repetirnos en diferentes ocasiones, corregirnos y señalarnos nuestros errores. Pero llegará el tiempo en que Él nos tendrá que dejar solos y el resto tendremos que hacerlo conforme a sus instrucciones. Por eso pongamos atención en esta mañana a esta breve enseñanza que nos habla del amor no comprendido. El amor no comprendido está del 1 al 3, donde dice, ¿verdad?, que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora entiende que es un gran reto entender o comprender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él indica hacia una dirección, optamos por nosotros seguir ya un camino trazado. El error de muchos creyentes convertidos es pensar que ser creyentes solo es parte de un ejercicio mental. Ahora, ¿a qué me refiero con un ejercicio mental? Porque lo hacemos como un ejercicio de la fe, que queremos que Dios avale nuestras vidas, nuestras decisiones, agregándole fe. No podemos amalgamar nuestra vida ordinaria y proseguir nuestra rutina cuando Dios comparte su amor con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos tentados a regresar a lo que hacíamos antes. Añadimos fe al trabajo, añadimos fe a la bondad, añadimos fe a nuestras familias, a nuestras responsabilidades. Ahora, y no digo que esto sea malo, pero si tu amor, o más bien el amor que Dios implantó en ti, no tiene el enfoque correcto, te pasarás el resto de tu vida preguntando, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la perspectiva del amor de Dios en nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros cuando digo que Dios implanta el amor de Él en nosotros para transformar nuestras vidas, nuestros pensamientos? Fíjese, es bien claro. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 26 y 27 y versículo 33 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así que, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? Que cuando Dios indica una dirección, nosotros no podemos seguir en el mismo camino que nosotros hemos trazado anticipadamente. Ahora que lo hacemos como un ejercicio dominical, donde esperamos el alimento en vez de nosotros servir el alimento. Por eso constantemente, después de haber terminado el servicio del domingo, salimos como si nada hubiera pasado, como si nada en nuestras vidas hubiera cambiado. Y el lunes decimos, vamos a pescar. Y les digo, nada nos podrá satisfacer. Porque no es lo que tú crees que Dios quiere que hagas, sino lo que tú ya tienes, lo que tú posees. ¿Qué es lo que quiere Dios que ejercites que tú ya posees? El amor.
El amor de Cristo que todo lo puede. Ninguno se atrevió a preguntarle quién era ni a qué había venido. Solo sabían que si estaban ahí, si él estaba ahí era porque tenía algo que enseñarles, porque ellos lo conocían como el rabí, el maestro. Así que el amor que todo lo puede. Vamos a leer las siguientes escrituras. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 15 al 22. La segunda parte de nuestro mensaje nos habla del 15 al 22 y nos dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús les dio en su debilidad, en la confianza en sí mismos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un versículo bíblico que acompañamos constantemente en nuestras vidas. Es: todo lo puedo en Cristo. Yo lo modifico un poquito. Todo lo puedo de acuerdo a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me ama y me fortalece. El amor de Dios en nosotros es un peligro, aunque usted no lo crea, no solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. Porque si ese amor no logra su propósito en su vida, ese amor lo va a enfriar y lo matará espiritualmente lentamente. ¿Y sabe qué? Y muchos se desanimarán con su ejemplo. Es interesante. Por eso Jesús insta a Pedro a poder examinarse a sí mismo y mirar las cosas como Dios quería que las viera. Cuando le hace las tres preguntas tienen su enfoque en el amor a los débiles, el amor a la iglesia y el amor al servicio. Fíjese, eso es el enfoque principal que tiene el propósito de estas tres preguntas que Jesús le hace. Jesús le dijo en la primera pregunta: Pedro, Simón Pedro, ¿me amas más que a estos? Le dijo: si me amas, apacienta mis corderos. La definición para la respuesta de Jesús, cuando le dijo apacienta mis corderos, le está diciendo: alimenta a los más débiles y pequeños. No me digas que me amas, demuéstramelo. La segunda pregunta, cuando le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, tenía que ver con el amor a la iglesia, porque le contesta: pastorea mis ovejas. O sea, le dice: si tienes que amor, tienes que enseñar a mi rebaño. La tercera pregunta, y la más dolorosa para Pedro, sobre su necesidad de entenderse a sí mismo, cuando le dice: ¿me amas? Le dijo, tiene que ver con el amor al servicio, porque le dijo: apacienta a mis ovejas. Él está diciendo: alimenta a mi rebaño, que no le falte nada. Lo que hizo Jesús es que puso de ejemplo al menos indicado. ¿Sí se dio cuenta? Yo creo que el personaje de Pedro era el menos indicado para poder proyectar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pedro tenía el sobrenombre de hijo del trueno.
Y fue el primero que sacó la espada, ¿se recuerdan? Cuando fueron a apresar a Jesús. Inmediatamente él desenvainó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Simón Pedro era un legalista y también era un discriminatorio. Pero Pedro entendió después de la tercera pregunta, porque dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué me preguntas si tú sabes que te amo? Pedro entendió que él tendría que amar a los más débiles, amar a su iglesia y servir a su iglesia. Yo le pregunto, si alguno carece de amor hacia estos tres ministerios, no ama a Jesús. Jesús expone a Pedro la necesidad de amarlo a través del servicio. ¿Por qué? Porque el poder del creyente no depende de cuánto amas a Jesús, sino cuánto te ama Él. Y Él te ama en la medida que tú eres obediente. ¿Lo entendió? Este mensaje es para los que se preguntan y se siguen preguntando: ¿y ahora qué? El mensaje es de esta mañana. El amor que todo lo puede es un mensaje principalmente para la iglesia, para aquellos que decidieron seguir a Cristo y que todavía tienen la confusión, o todavía están preguntándose: ¿y ahora qué? La virtud es el amor, la que mueve a cada creyente a servir al Señor en la obra que Él hizo. También no podemos dejar fuera la necesidad de las personas, aquellas que se quieren unir a la iglesia del Señor y que están dispuestas. No es un sacrificio, sino un honor servir al Señor. Damos gracias por este mensaje y queremos que sea de bendición para sus vidas. Si usted tiene su convicción, en su corazón la convicción de la necesidad del amor de Dios, pídaselo. Pídaselo a Jesús y dígale: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y entra en mi corazón. Amén. Dios los bendiga en esta tarde y que pasen un buen fin de semana.